Buenas, bienvenidos a un nuevo video de la serie de videos de cálculo multivariado. En esta ocasión vamos a graficar otra superficie cuadrática muy importante utilizando el método de asignar a cada una de las variables una constante. Fíjense que esta superficie se la puede poner, recuerden que h de x, y es igual a z, y al cuadrado menos x al cuadrado. Si nosotros asignamos un valor de c o z, esto nos quedaría que c es igual a y al cuadrado menos x al cuadrado. Fíjense, nosotros podemos hacer una ecuación canónica dividiendo para c todos los valores, fíjense, y nos queda como resultado y dividido para c es igual menos x dividido para c, esto es igual a 1. Esta expresión corresponde a la ecuación de una hipérbola que se abre en el eje y está graficada en el plano YZ. Si nosotros, por ejemplo, hacemos este bosquejo, muy importante, para entender cómo es la gráfica, pues recuerden que esta X, Y y Z, esta gráfica de aquí, el valor se abre en el eje Y, o sea, en este eje se abre esta hipérbola. Prácticamente es algo que se abre así y está también en el eje, o sea, está dibujada en el plano X, Y, y entonces se abriría así también. Sería una serie de réplicas de algo así. Pero esta hipérbola que está dibujada en este plano, de aquí hacia arriba, claro, tendría una réplica en todo el eje Z. Y vería, pero también está compuesta por otros elementos muy importantes. Si nosotros asignamos el valor de c ya no, digamos a x, nos quedaría y al cuadrado menos c al cuadrado. Fíjense que esta de aquí es una ecuación, esta aquí nos salió una hipérbola. Esta de aquí es una parábola, pero esta parábola pertenece o se encuentra en el eje ZY, en el plano ZY, y pues tiene un cierto desplazamiento con esta constante. Y fíjense que en el plano ZY, o sea, en este plano ZY, se dibuja una parábola. Nosotros algo así más o menos. En este plano ZY puede ser así o simplemente más abajo, dependiendo de dónde esta se vaya dibujando. Y finalmente, si asignamos un valor de c a y, nos quedaría otra parábola más, miren, otra parábola que sería igual al valor de y, sería c al cuadrado menos x al cuadrado. Sería una parábola invertida, o sea, un reflejo de la parábola normal de un desplazamiento, que ese desplazamiento vendría dado de acuerdo a la asignación de c, más o menos, y esto está dibujada en o pertenece al plano ZX, o sea, al plano de acá, ZX, claro. O sea, esta parábola más o menos iría dibujada para acá. Si nosotros replicamos o hacemos como una especie de construcción de todo esto, fíjense que esta hipérbola iría más o menos así, una construcción así, ya que no es tan exacto aquí cuando uno dibuja esto, no es tan exacto la gráfica porque pues ya son más elementos y son un poco más complicados de dibujarlos, pero un bosquejo principal pues sería este de aquí, y esta superficie pues esta es un paraboloide hiperbólico o llamado silla de montar. Fíjense que por su composición tiene parábolas y tiene una hipérbola, es un paraboloide hiperbólico que generalmente a este es conocido
esta superficie cuadrática como silla de montar, por su similitud a la silla de montar que utilizan los caballos. Fíjense que podemos ir a un software y vamos a dibujar esta silla de montar o este paraboloide hiperbólico. Vamos a poner h de x, y es igual a y al cuadrado menos x al cuadrado. Fíjense, aquí lo tenemos. Tratamos de hacer un bosquejo. Ahí abajo, fíjense que aquí está la hipérbola, aquí está la parábola que la dibujábamos en el eje YZ y la otra parábola que está dibujada acá abajo, miren, en el eje, prácticamente en el eje ZX. Y lo demás es la hipérbola. Miren, nos podemos dar cuenta que tiene su similitud con una silla de montar. Y también esta hipérbola tiene las características, si lo vemos desde arriba, de sus asíntotas. Miren, las asíntotas de la hipérbola. Y así es el bosquejo primero, un bosquejo un poco complicado de hacerlo dibujándolo manualmente, pero con un software, miren, lo podemos llegar a visualizar de una manera más clara y dinámica.